días, mi nombre es Rubén Francisco Miranda Tejena, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, estoy en la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales, sigo la carrera de Trabajo Social y el presente tema que vamos a tratar son las 4 unidades de la materia de desarrollo del pensamiento. Entre la primera unidad tenemos el tema de lo que son la historia del pensamiento y de las ideas. Aquí encontramos varios puntos como son el origen del término y la historia cultural de las mentalidades del intelecto. En lo que es el origen, el pensamiento se ha definido como si ocurrieran en dimensiones distintas a la objetiva. ¿Por qué se dice esto? Porque el pensamiento es la capacidad de planear y dirigir en forma oculta una conducta posterior, y esto previene errores y posterga acciones que posibilitan adaptaciones y mejores en duración y efectividad. En lo que es la historia cultural de las mentalidades del intelecto y del concepto, esta nació como respuesta a la crisis de valores ideológicos y morales producidos por las consecuencias del mundo de entreguerras. Aquí muchos pensadores y movimientos intelectuales era objeto de estudio de los denominados historias del pensamiento y la historia de la filosofía. Y esto accedían a la idea a través de los sistemas, escuelas o movimientos. En la unidad 2 tenemos como tema el cerebro como órgano del pensamiento. Como igual encontramos diferentes puntos como son el pensamiento, el lenguaje y realidad. El otro es que son las habilidades cognitivas. En lo que es pensamiento, lenguaje y realidad, estas 3 relaciones han sido objeto de estudio de la filosofía, la lingüística y la psicología, entre otras disciplinas. Por pensamiento se entiende que es lo mismo que ponerse a pensar, o sea que los seres humanos entran en contacto con la realidad material y social, y es así como se relacionan entre sí y adquieren nuevos conocimientos. El lenguaje, este más bien es importante porque nos sirve como un medio de comunicación y no estamos limitados a ideas, tenemos sensaciones y situaciones, etc. Y esto nos permite estar en contacto en el medio que nos rodea. Por último, lo que es la realidad, más bien esto es lo que existe en el mundo actual, o más bien todo lo que estamos viviendo en la actualidad. En el tema punto 2, en que son las habilidades cognitivas, esto más bien son entendidas como operaciones y procedimientos que puede usar el estudiante para adquirir, retener y recuperar diferentes tipos de conocimientos. Estas más bien son capacidades de selección. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí en la capacidad de selección encontramos lo que es la atención e intención. Tenemos 3 puntos que lo caracterizan, como la atención, comprensión, elaboración y memorización. En lo que es la atención, esta más bien es explorar, fragmentar, seleccionar y contradictorias. En la que es la comprensión, esta más bien es la captación de ideas a través del manejo del lenguaje oral y escrito. Lo que es la elaboración, esta más bien son cuando se elaboran preguntas, se hacen analogías, se encuentran organizadores, se hacen apuntes. En lo que es memorización, esto más bien es como generar respuestas, como ejemplo clásico y básico. Otro punto tenemos lo que es el proceso básico del pensamiento. En este proceso básico del pensamiento
hace referencia a aquellas habilidades del pensamiento que sirven para sobrevivir en el mundo cotidiano, en lo cual encontramos lo que es la observación. Este más bien es un proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto, evento o situación. Se la hace más bien para identificar características. La observación tiene dos momentos, un momento abstracto y el otro es un momento concreto. Lo que es en síntesis, diríamos que la observación es el medio por el cual se entra en contacto con el mundo real, en donde los sentidos juegan un papel muy esencial. En esta unidad número 2 encontramos lo que es el proceso de comparación. Esta es una extensión de la observación y puede realizarse entre dos o más personas. El proceso de relación se da una vez que se obtienen datos producto de la observación y de la comparación, y aquí la mente humana realiza abstracciones de esa información y establece diferentes formas de poder relacionarse con los demás. En el proceso de clasificación es poder identificar semejanzas y diferencias entre habilidades que poseen algunas personas. En la unidad 3 encontramos lo que es el tema cómo potenciar la inteligencia, saber crear. Aquí encontramos el punto de creatividad y el pensamiento creativo. Se dice que la creatividad es la capacidad de producir cosas nuevas y valiosas. La creatividad es un poderoso factor de motivación, porque aquí se logra que la gente se interese por lo que está haciendo. Aquí distinguimos en el proceso creativo distinguimos 6 etapas, lo que es el cuestionamiento, el acopio de datos, la incubación, la iluminación, la elaboración, y como punto último tenemos lo que es la comunicación. Entre los elementos de la creatividad tenemos las características cognitivas. Esta más bien tiene la fineza de percepción, de capacidad intuitiva, de imaginación. Y en lo que es la característica afectiva, estas son soltura y libertad. En la característica volitiva, más bien son tolerancia a la frustración. Las diversas formas del pensamiento creativo. Aquí encontramos lo que es la fluidez, la flexibilidad. Más bien la fluidez se caracteriza porque es la cantidad de ideas que una persona puede producir en un tema determinado. Y la flexibilidad, esta es la heterogeneidad de las ideas producidas, ya más bien nace de la capacidad de pasar fácilmente de una categoría a otra. Como otro punto tenemos la creatividad de rasgos humanos. Ya esta más bien se puede encontrar la característica personal que marca al hombre de los otros animales de la creación. Más bien esta es la capacidad del razonamiento. Dice que el hombre Aquí se dice que el hombre utiliza solo el 5% de la capacidad de su cerebro para tratar de comprender a la naturaleza, el pensamiento humano. Tenemos que comprender su importancia y sus diversas formas de pensamiento que poseemos. En la naturaleza del pensamiento humano, aquí encontramos que los animales no ven, no oyen, los animales ven, oyen, huelen, gustan, sienten, se interesan, se encariñan, pero ellos no piensan y al no pensar no dirigen su vida.
y más bien ellos funcionan como robot. El distintivo del hombre es el pensamiento, que es conciencia y es ventana al cosmos. Se dice esto porque el hombre es un arquitecto que construye su propia vida, mientras los animales no. Y como último, en la unidad 4 tenemos lo que es el tema de naturaleza y cultura del talento humano. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque en la naturaleza y cultura del talento humano, aquí vemos vemos personas que nacen con un talento y ellos tienen la creatividad de irse desarrollando su aprendizaje y su creatividad que nace de sí mismo. Por ejemplo, en la creatividad artística, una persona que nace con ese talento más bien es muy participativa en cantar, le gusta escuchar, le gusta la música y es ahí donde nace ese talento humano. En lo que es tradición versus pensamiento creativo, las sociedades de los siglos pasados fueron conservadores y autoritarias. Cuando se pretende que la tarea fundamental y casi exclusiva del pensamiento es encontrar la verdad y que la verdad sea patrimonio de la clase gobernante. Aquí más bien se habló de tres grandes filósofos griegos, como son Sócrates, Platón y Aristóteles. Ellos vieron envueltos en largas polémicas contra las sofistas. En estos últimos filósofos se dedicaban a la educación del orador. Ellos no se dedicaban a buscar la verdad, menos aún la verdad absoluta, sin poder social ni dominio, control y prestigio. En lo que es técnica de generación de ideas, los instrumentos de trabajo son tan fundamentales y tan básicos para el proceso creativo, que si alguien no logra utilizarlo bien, es imposible que pueda ser creativo. Como otro, algunas técnicas que se la pueden encontrar son el foco, el cuestionario, el concepto y el abanico. En lo que es el foco, aquí no se lo considera como un instrumento creativo, pero lo es. Solo se aplica a problemas graves y a dificultades que parecen no tener solución sin una salida creativa. En lo que es el cuestionario, esto más bien es algo muy particular, no critica, ni juzga, ni busca defectos. El concepto y el abanico de conceptos, esto más bien es una idea de que se convierte en el punto fijo para otras ideas. En lo que es creatividad e innovación, aquí el ser humano es un ser imaginativo e inventivo. Se dice esto porque la especie humana es biológicamente hablando una especie creativa, porque la capacidad de innovar, es decir, de introducir cambios con éxito, es una de nuestras principales características como especie. Y es por eso que el ser humano tiene en su interior un enorme potencial de creatividad y de generar ideas. Una persona creativa es ante todo una persona ágil, flexible, capaz de adaptarse y fluir con las circunstancias. Es una persona con libertad de pensar, libertad de expresarse y de actuar sin miedo a los que dirán o qué pensarán las demás personas. Bueno, este ha sido todo el resumen. Gracias.